Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la conferencia de resultados del segundo trimestre de 2023 de CADO. Esta mañana nos acompañan los señores Pedro Vaca, presidente del Consejo y director general de CADO, Mauricio Torres, director de Finanzas, y César Navarro, director de Relación con Inversionistas. Permítanme recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada con posterioridad en el sitio de Relación con Inversionistas de CADO en ri.cadoinmobiliaria.com. Ahora cedo la palabra al señor Navarro. Adelante, por favor. Gracias, operador. Muy buenos días a todos y bienvenidos. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Pedro Vaca, nuestro presidente y director general, nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Mauricio Torres, nuestro director de finanzas, nos dará su análisis puntual de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítame recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgo e incertidumbre. En este respecto, cada uno asume obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Pedro. Gracias, César. Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en nuestra teleconferencia del día de hoy. Este segundo trimestre logramos cumplir nuevamente nuestro objetivo de ventas al superar los 1,000 millones de pesos en ingresos. Esto se traduce en 3 trimestres consecutivos superando este monto en ingresos. Además, hemos disminuido la deuda, generamos flujo positivo y mejoramos el ciclo de capital de trabajo gracias a la venta de terreno, al buen desempeño de los desarrollos en Playa del Carmen y a la administración eficiente del inventario. En Playa del Carmen tenemos 2 proyectos, uno de vivienda media que incorporamos a finales de 2022 y otro de vivienda de interés social, el cual arrojó buenos resultados en ventas debido a la recuperación de la demanda de derechohabientes del Infonavit. El segundo trimestre continuamos con la estrategia de vender terrenos que no se encuentran dentro de nuestra política de 4 años de desarrollo y comercialización de vivienda. Los recursos provenientes de estas ventas se han utilizado principalmente para reducir deuda. En paralelo, hemos adquirido terrenos con mejores condiciones de pago para desarrollar nuevos proyectos en los próximos 2 años. Por otra parte, el pasado mes de mayo publicamos nuestros resultados anuales en sustentabilidad, en el que se observan nuestros avances en materia ambiental, social y de gobierno corporativo. Destaca que en el 2022 construimos 2,476 viviendas con certificación Ecocasa. Además, certificamos 662 viviendas con la certificación Edge Advanced y que el 57% de nuestros ingresos de vivienda provinieron de vivienda verde. Lo anterior se traduce en ahorros de al menos 20% en la emisión de gases de efecto invernadero. Esto ratifica a CADO como líder en México en el desarrollo de viviendas con certificación Ecocasa, habiendo construido más de 26,000 viviendas con esta certificación. La evolución económica de Quintana Roo sigue siendo favorable. La llegada de pasajeros al aeropuerto de Cancún continúa registrando máximos históricos. En los últimos 12 meses al cierre de junio, el tráfico aéreo ha superado los 32 millones de pasajeros y el porcentaje de ocupación hotelera registra cifras prepandemia, considerando que hay más de 13,000 habitaciones adicionales en los últimos 2 años. Por último, aunque estamos conscientes de los retos que implica para la empresa operar en un entorno inflacionario con escasez de mano de obra y de tasas de interés altas, nuestras perspectivas se mantienen positivas, por lo que seguimos confiados de cumplir los objetivos planteados en nuestra guía de resultados 2023. Con esto finalizo mis comentarios y cedo el uso de la palabra a Mauricio para que comience con su explicación de los aspectos financieros destacados.
Muchas gracias, Pedro. Buenos días a todos y gracias por su participación. Esta semana publicamos nuestro reporte de sustentabilidad y antes de pasar a las cifras financieras me gustaría compartir algunos puntos de nuestro reporte, específicamente lo relacionado con la vivienda de CADO. En 2022, 2.476 viviendas fueron construidas con Ecocasa. Históricamente hemos construido 26.397 viviendas con Ecocasa, un programa del PIB, de la KFW y la SH. En 2022 también construimos 662 viviendas que recibieron la certificación Edge Advance por parte del IES. Si comparamos nuestras casas contra una casa en línea base, las casas de CADO ahorran agua en las llaves de agua, el inodoro y las regaderas. Los techos y las paredes cuentan con aislante térmico, un boiler de gas que resume el consumo de agua y gas, así como películas de cobalto en las ventanas que filtran la radiación solar. Estas ecotecnologías que se utilizaron en la construcción de vivienda verde en el 2022 produjeron los siguientes beneficios. En nuestras casas hay una reducción del 53% en nuestra huella de carbono frente a procesos de construcción tradicionales en México. En los procesos de construcción de proyectos de vivienda verde en el 2022 se mitigaron 20.352 toneladas de CO2 equivalente. En el 2022, el 100% de nuestra vivienda de interés social que fue construida cuenta con las certificaciones ambientales. Las casas construidas en el 2022 ahorrarán 156,000 metros cúbicos de agua al año. Nuestras viviendas reducen sus emisiones en un 34% más que una casa de línea base, gracias a las tecnologías con las que cuentan. Ahora, de esto nos sentimos muy orgullosos y ahora pasamos a los resultados del trimestre. Durante el segundo trimestre del 2023, los ingresos totales ascendieron a 1.169 millones, representando un crecimiento de 17.5% contra el segundo trimestre del 2020. En el trimestre vendimos un terreno en Playa del Carmen por 190 millones, en línea con la estrategia de incentivar la venta de activos que no se desarrollarán en los próximos, después de 4 años, con la finalidad de generar liquidez. Los ingresos por la venta de vivienda disminuyeron alrededor de un 9% en comparativo anual, a pesar de que el número de unidades desplazadas en el periodo se mantuvo prácticamente en línea con el segundo trimestre del 2022, pero con un precio promedio menor por la mayor participación de vivienda de interés social en los ingresos, que pasó de un 46% a un 65%. El cambio en la mezcla de vivienda se debió a una menor escrituración de vivienda media y media residencial, dado que después de 7 años de desarrollo se concluyó la venta del proyecto Long Island en Cancún, mismo que será sustituido con el proyecto Ombo. Esperemos tener los mismos resultados. Este proyecto de Ombo comenzará escrituraciones en el tercer trimestre de este año, y además el buen desempeño de nuestro proyecto de interés social en Playa del Carmen, como lo comentó Pedro, derivado de la demanda de derechohabientes en el Infonavit, impulsó el crecimiento de la mezcla de interés social. En el acumulado del 2023, los ingresos por venta de vivienda crecieron 13.9%, pasando a 1.807 millones, lo que, aunado a mayor ingresos por la venta de terrenos y áreas comerciales, contribuyó a que los ingresos totales de la primera mitad del año aumentaran 41.5% al totalizar 2.313 millones. Respecto a la proporción de costos de venta de ingresos, esta mejoró al disminuir 8.5 porcentuales, al pasar de 81% en el segundo trimestre del 2022 a 72.6% este trimestre. Durante la primera mitad del año, la razón de costo a ingresos fue de 74.3%, 6.5 puntos porcentuales menos que su comparativo anual. La menor proporción del costo sobre los ingresos se debe principalmente a la mayor contribución de la venta de terrenos a ingresos, dado que estos suelen tener un margen más alto que la venta de viviendas. De esta manera, la utilidad bruta presentó un incremento de 69.9%, al alcanzar los 321 millones en este trimestre. En el acumulado del año, la utilidad bruta creció 89.2%, pasando de 314 millones en el primer semestre del 2022
a 593 millones este semestre. Por su parte, los gastos generales pasaron de 125 millones en el segundo trimestre del 2022 a 186 millones este trimestre, debido a las mayores comisiones de venta en Playa del Carmen y los gastos relacionados con servicios específicos como son auditorías, impuestos y avalúo. En la primera mitad del año, los gastos fueron 327 millones comparados contra los 229 millones del año pasado. La proporción de gastos-ingresos se ubicó en 15.9% en el segundo trimestre del 2023, 3.3 puntos porcentuales más que en el mismo periodo del 2022. En el acumulado del año, esta proporción se mantuvo en el mismo nivel del año anterior, en alrededor de 14%. Durante el segundo trimestre del 2023, el EBITDA ascendió a 186 millones, representando un crecimiento del 10% contra los 169 millones registrados en el segundo trimestre del 2022. El EBITDA del primer semestre del 2023 alcanzó los 378 millones, aumentando 64.4% contra los 230 millones del mismo periodo del 2022. El margen de EBITDA fue de 15.9% en el trimestre y 16.4% en el acumulado del año, representando una alza de 2.3 puntos porcentuales para este primer semestre. Con relación a la utilidad neta, esta pasó de 64 millones en el segundo trimestre del 2022 a 88 millones este trimestre, lo cual representa un incremento de 37.8%. En los primeros 6 meses del año, la utilidad neta alcanzó 161 millones, comparándose favorablemente con los 36 millones del mismo periodo del 2020. El margen neto presentó un alza de 1.1 puntos porcentuales en el trimestre y de 4.8 puntos porcentuales en el acumulado del año, situándose en 7.5 y 7% respectivamente. Pasando al análisis del balance general, al 30 de junio del 2023, el saldo de efectivo y equivalentes efectivo totalizó 530 millones, 16.8 más que los 454 millones registrados al cierre del segundo trimestre del 2020. Esta alza fue incentivada por un mayor desplazamiento de vivienda y por la venta de los activos que generaron liquidez. Reflejo de lo anterior es que en el acumulado del año se han generado 902 millones de flujo de efectivo, de los cuales 437 millones corresponden a este trimestre. Estos excedentes se han destinado principalmente a reducir la deuda. En el ciclo de capital de trabajo hemos logrado reducir en 465 días el ciclo de capital de trabajo, de 1.196 días registrados en el segundo trimestre del 2022 a 740 días este trimestre. Esto principalmente por las mayores ventas que se traduce a mayor rotación, además de la administración de inventarios que disminuyó 4.6% de 7.937 millones en el segundo trimestre del 2022 a 7.571 millones este trimestre. Además de mejores condiciones de nuestros proveedores de terrenos para los nuevos proyectos que desarrollaremos en los próximos años. En lo referente a la deuda, al cierre de este trimestre, sumó 2.291 millones, 34.5 o 1.206 millones menos que el registrado en el mismo periodo del 2022. En seguimiento a los esfuerzos desplegados para reducir. En el caso particular de la deuda bancaria, esta disminuyó en 36.8%, mientras que la deuda bursátil se redujo en 30.2%. Además del pago de los seguros, algo que ha contribuido a la reducción de la deuda es el desplazamiento de vivienda en nuestro proyecto Vertical Bloom en Puerto Cancún, que a inicios del 2022 teníamos una deuda de 605 millones y la deuda al día de hoy que tenemos es 110 millones. Lo anterior, aunado al mejor desempeño obtenido, han contribuido a que el apalancamiento siga normalizando, ya que la relación entre pasivo y capital contable, así como el de la deuda neta respecto al EBITDA, se mantuvieron dentro de los rangos establecidos por los covenants, mientras que el EBITDA respecto a los intereses pagados continúa acercándose a dicho rango de 2.5 establecido en los covenants.
En el primer semestre del año pagamos intereses por 175 millones versus 165 millones del año pasado, gracias a la reducción de deuda, administración de esto, y aunque las tasas no permitió bajar más el servicio de deuda, seguimos trabajando en estas para lograr el objetivo del joven. En lo referente al costo ponderado de la deuda, este pasó de 10.76% en el segundo trimestre del 2022 a 13.34% en el segundo trimestre del 2023. Este incremento es mucho menor al alza que se ha dado en la tasa de referencia por la administración de la deuda y principalmente por la tasa fija que tenemos en el poder. Y en línea con las utilidades generadas en los últimos 2 meses, el capital contable ascendió a 5.155 millones este trimestre, aumentando un 8.4 contra los 4.754 millones del mismo periodo del 2020. Finalmente, estos números reflejan la efectividad de nuestra estrategia, por lo que seguiremos impulsando para continuar avanzando en nuestra recuperación operativa y financiera. Con esto concluyo mis comentarios y abro la llamada a la sesión de preguntas y respuestas. Operador, por favor, instruya a los participantes para que puedan realizar sus preguntas. Gracias. Damas y caballeros, para formular una pregunta, a favor de presionar el botón Raise Your Hand, levantar la mano de la plataforma Zoom y desactivar el mute. Nuestra primera pregunta viene de Martín Lara, de Miranda Research. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la llamada y felicidades por los resultados. Tengo varias preguntas. La primera es, ¿cuál fue la contribución de la venta de terrenos a la EBITDA en el trimestre? La segunda es si debemos esperar el mismo nivel de venta de terrenos durante los próximos trimestres. Y la tercera es de los vencimientos del tercer trimestre. ¿Ya renovaron el crédito de cuenta corriente de los 185 millones de pesos? Sobre el terreno fue por 190 millones y el margen que tuvimos ahí fue del 50%. Sobre los vencimientos que tenemos para el tercer trimestre, es principalmente un crédito de prepuente que tenemos de 90 millones, que normalmente nosotros contratamos un prepuente, en lo que terminamos toda la documentación y lo pasamos a cuenta. Ya quedó. Algunos pagos programados que tenemos, y lo que como bien comenta son las renovaciones de los cuentas corrientes, de los cuales ya renovamos uno de 80 millones con Bancomer, y estamos por renovar el otro que tenemos con Santander. Entonces, eso ya lo tenemos ya resuelto, prácticamente. No sé si me brinco una pregunta. Sí, va a haber una venta de De la venta de terrenos, sí, debemos esperar lo mismo. Pues la venta de terrenos ahorita no tenemos ninguno en puerta, pero si se presenta la oportunidad, como lo hemos ido haciendo los últimos 3 trimestres, pues veremos los términos y condiciones. Ok, muchas gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Jorge Plácido, de Appalachian Research. Adelante, Jorge. Gracias, muy buenos días a todos. Miren, yo tenía varias preguntas también. La primera es, en el segmento de vivienda media residencial, ¿existe hoy día ya algunos proyectos que entren próximamente en operación que sustituyan al de Long Island por un lado, y en el segmento residencial el que sustituya al de Alur? Sí, ahorita tenemos el de Blue y tenemos el proyecto de La Vela. A ver, en el tema de proyectos residenciales, tenemos dos proyectos. Uno que está ya terminándose, que lleva 3 etapas. La primera etapa se está por terminar este año. Va bien la venta. Es un terreno que aportamos a un desarrollador y bueno, nos está pagando con departamentos. Son 27 departamentos, de los cuales tenemos que comercializar 9 este año, y vamos bastante avanzados con esa comercialización.
También para sustituir y darle continuidad a los proyectos de vivienda residencial, ya estamos trabajando en el proyecto ejecutivo de Bloom 2, que lo estaremos terminando más o menos por noviembre, diciembre. Estaremos cotizando obra por esos meses también, enero, y estaremos previendo el inicio de construcción sobre los meses, sobre el primer trimestre del año que viene. Entonces, con eso le vamos a dar continuidad a la vivienda residencial. Por otro lado, en los proyectos de vivienda media, se adelantaron las ventas de Long Island y ahorita en el mes de agosto empezaremos la comercialización, o sea, escrituración de viviendas en nuestro proyecto Ombu Terráquea, que será en agosto de este año. Llevamos buen avance en apartados con depósitos y pues, creemos que va a ser una buena sustitución del proyecto de Long Island. En este proyecto de Ombu estamos planteando la construcción de 640 viviendas para los próximos años. Perfecto, muchas gracias. Por otra parte, ¿cuál es su meta de precios promedio para los próximos 6 meses? ¿Andará rondando los 950,000 millones de pesos o bajará un poquito con respecto al observado el primer semestre de este año? No, debe de incrementar por arriba del millón de pesos conforme empecemos a desplazar estas viviendas, ¿no? Las viviendas de media, y así comentó Pedro. Excelente. Por otra parte, estaba observando en sus resultados, el renglón de otros ingresos reflejó un ingreso por 16 millones de pesos en el segundo trimestre y un costo por 49 millones. ¿Cuál es la razón, el motivo de esa diferencia? En otros ingresos son los que tenemos ingresos por remodelación, y ahí nomás tiene que checar, déjame checar bien el tema del costo y la agrupación, pero básicamente son servicios de remodelación y tienen un margen igual del 50%. Sí, es lo que me llamó la atención, que traía pues un costo muy alto con respecto a los ingresos, ¿no? Bueno, y finalmente, su ciclo de capital de trabajo esperado para el resto del año. Ya había, antes de la pandemia andaban sobre 850, 860 días más o menos, y ahorita andan sobre 740. ¿Cómo esperan terminar el año en términos de ciclo de capital de trabajo? En estos niveles que traemos ahorita, de hecho, pues, lo traíamos muy alto en los últimos trimestres por todo este tema de pandemia, la reducción en la velocidad de la rotación, pero pues ya estamos llegando a los niveles y queremos estar, ¿no? Entonces vamos viendo cómo se van desplazando estos nuevos proyectos y ya vamos a llegar a un número más cerca de prepandemia. Perfecto, muy bien. Pues muchísimas gracias y felicidades por los resultados. Una vez más, le recordamos que si desean hacer una pregunta, a favor de utilizar la función Raise Your Hand de Zoom. Nuestra siguiente pregunta viene de Ramón Ortiz de Actinver. Adelante, por favor. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Gracias por la llamada. Ya varias de mis preguntas fueron resueltas. Muchas gracias. Nada más en cuestión de la generación de flujo libre de efectivo, ¿cómo lo estarían esperando para cierre de año? Y entender un poquito la estacionalidad de cómo puede estar o cómo podemos estar anticipando sobre todo los ingresos por vivienda ahorita, más o menos por las fechas que comentó Pedro de algunos proyectos. No sé si están viendo una mayor contribución de estos ingresos a partir del
del cuarto trimestre, o ya durante el tercer trimestre empezaríamos a ver una normalización en los resultados, pensando en que ahorita justamente tuvieron la conclusión de ciertos proyectos. Entonces quería entender un poquito más cómo se vería la estacionalidad y en cuestión de nivel de endeudamiento, cómo lo estarían viendo hacia final del año. Muchísimas gracias. Sobre el tema de los ingresos, como comentamos ahorita, en el tercer trimestre empezamos con el de la vivienda media y hacia cuarto trimestre con nuestros proyectos de residencial, ¿no? Entonces sí se va a ir dando el desplazamiento y vamos en la vivienda media residencial va a empezar a recuperar algo de terreno, pero hay que ver porque la de interés social con esto de la mayor demanda por parte de derechohabientes del Infonavit, pues hemos tenido gran éxito, ¿no?, en la comercialización del interés social. Pues vamos viendo cómo se va desenvolviendo. En temas de flujo, hemos sido favorecidos estos trimestres principalmente por la venta de terrenos. Algunos fueron a plazos y va a seguir generando liquidez conforme nos vayan pagando. Pero también vamos a iniciar construcción de algunos otros proyectos, entonces no va a ser tan bondadoso como lo hemos tenido los otros trimestres, pero esperamos tenerlo también positivo, ¿no? El nivel de endeudamiento lo estamos revisando con lupa. La idea es no incrementarlo más de lo necesario, pero esperamos mantenernos entre los niveles que traíamos, pero continuaremos los esfuerzos para lograr tratar de bajar. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Nuestra siguiente pregunta viene de Adair Casco. Adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Felicidades por los resultados. Mi pregunta va más del lado de la reserva territorial, teniendo en cuenta que pues estamos viendo el efecto del nearshoring ya a otras vivienderas prepararse para este efecto que va a tener. ¿Creen aumentar la reserva territorial, sobre todo en Ciudad de México o en el estado de Jalisco, teniendo en cuenta que pues, la demanda de territorio y de terreno en esta parte puede ir a la alza y por lo tanto afectar en los precios y por lo tanto aumentar el endeudamiento? Bueno, a ver, traemos proyectos en Guadalajara, traemos 3 proyectos entre Bosques, traemos la América y traemos el de Principia, que es un línea 3 de Infonavit. En los 3 vamos avanzando de manera muy importante, tanto en construcción como en ventas, y esos van a ser de gran éxito. El de Principia empezaremos a ver escrituraciones hacia finales del 23, algo. Y en el caso de Américas y Entre Bosques hacia finales del 24 y principios del 25. En el caso de Querétaro, estamos viendo que tenemos una gran oportunidad ahí por el tema de nearshoring, ya que estamos rodeados de parques industriales. El crecimiento en esa zona es muy importante, tanto en parques industriales como en industria, que se está trasladando hacia allá, y va a ser muy importante el que se cuente con vivienda para todos los trabajadores que van a requerir esas industrias. De tal manera que lo del nearshoring nos está haciendo replantear nuestro proyecto allá en Querétaro. Yo tendré que ir la semana que entra ahí para tener unas citas con autoridades, etcétera, y ver de qué manera
vamos a coadyuvar con todo el desarrollo que se está generando en la entidad, viendo de manera muy concreta que tenemos una gran oportunidad en Querétaro para el desarrollo del proyecto que estamos concibiendo allá. Perfecto, muchísimas gracias y otra vez felicidades. Finalmente tenemos una pregunta de Mónica López de Afore Azteca. Nos comenta, ¿nos podrían clarificar por qué se incrementaron otros pasivos en 200 millones respecto al 2T22 y qué integra otros pasivos? Eso es principalmente, como lo comentamos en el reporte, hemos estado logrando negociaciones ahí con los proveedores de terreno, entonces ahí tenemos unos temas y también el tema de tenemos los ISR, el ISR diferido que se va generando cada vez que tomamos un beneficio de la adquisición de terreno. Como último recordatorio, si ustedes hacen una pregunta, favor utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de Zoom. Al no haber más preguntas, me gustaría regresar la palabra a César Navarro para el cierre de esta teleconferencia. Les agradecemos mucho a todos por su participación y les recuerdo que en caso de tener dudas adicionales, nos pueden contactar a través de los medios habituales. Gracias a todos y buenos días. Por esto concluimos nuestra teleconferencia del día de hoy. Se puede usted desconectar.